Hola, comunidad de Shade. Hoy vamos a contar historias escalofriantes que ocurrieron en Michoacán, México. Dejen aquí abajo su sugerencia de tema para nuestro próximo video. Contamos con su participación. Les deseamos a todos una excelente semana. Vivir en Zamora, Michoacán, siempre me pareció una mezcla extraña entre lo cotidiano y lo antiguo. Las calles del barrio donde terminamos instalándonos conservaban ese aire de otra época, con casas de muros gruesos, patios silenciosos y vecinos que parecían conocer historias que no contaban completas. Mi nombre es César Felipe. Como profesor de historia, ese tipo de lugares siempre me atrajo, aunque en ese momento mi interés era mucho más práctico. Llevaba años mudándome de casa en casa por cuestiones de renta, buscando algo que realmente pudiera sostener para mi familia. El precio fue lo que terminó inclinando la decisión. Una casa amplia, con varias habitaciones, ubicada en una zona tranquila, por un costo que no correspondía al tamaño ni a la ubicación. Supuse que se trataba de una construcción vieja, con detalles estructurales que la hacían menos atractiva para otros. No le di mayor importancia. Amanda también lo vio como una oportunidad, sobre todo por el espacio para los niños, que ya estaban en esa edad donde cada uno necesitaba su propio lugar. Los primeros días de la mudanza fueron agotadores, pero sin contratiempos reales. Cajas por todos lados, muebles que no encajaban bien en los espacios y esa sensación típica de estar viviendo entre cosas a medio organizar. Intentamos adaptar la casa a nuestra rutina lo más rápido posible. Amanda, mi esposa, se encargó de la cocina y los detalles domésticos, mientras yo organizaba los libros y preparaba un pequeño espacio para trabajar por las noches. Desde el principio hubo pequeños detalles que no encajaban del todo, aunque en ese momento los pasé por alto. Durante la noche, el piso de madera emitía crujidos constantes, como si alguien caminara despacio por el pasillo. Al revisar, no había nadie. Las puertas, especialmente la de la sala, parecían no cerrar completamente, aunque las ajustara varias veces. En más de una ocasión, sentí corrientes de aire en habitaciones donde no había ventanas abiertas. Mi primera reacción fue lógica. Pensé en la antigüedad de la casa, en cómo la madera se expande y se contrae con la temperatura, en lo común que es que estructuras viejas tengan ese tipo de comportamientos. Nada fuera de lo normal, o al menos eso intenté sostener en mi cabeza. Me repetía que era cuestión de acostumbrarse, de entender el ritmo de la casa. Los cambios en mis hijos comenzaron de forma más sutil. Mario, que solía quedarse despierto jugando o viendo algo en su teléfono, empezó a dormir mal. Noté que evitaba salir de su cuarto por las noches, incluso para cosas simples. Había una tensión en él que no sabía explicar, como si prefiriera no cruzarse con algo en el pasillo. Franciele, por otro lado, empezó a hablar de sueños. No eran pesadillas comunes. Describía a un hombre vestido como sacerdote, siempre cerca, sin decir palabras claras, pero con una presencia que la hacía sentir observada. Mencionaba que en esos sueños todo estaba oscuro y que había una sensación constante de estar siendo juzgada, como si hubiera hecho algo mal sin saber qué. Escuchar eso me incomodó más de lo que quise admitir. Aún así, preferí mantenerme en una explicación racional. Pensé que era el estrés de la mudanza, el cambio de ambiente, la adaptación a un espacio desconocido. Intenté convencerme de que todo encajaba dentro de lo esperable, aunque, en el fondo, ya comenzaba a sentir que la casa no reaccionaba como cualquier otra en la que hubiéramos vivido antes. El paso de los días fue quitándole peso a cualquier explicación lógica que intentaba sostener. Lo que al inicio parecían detalles propios de una casa vieja, comenzó a repetirse con una frecuencia imposible de ignorar. Durante varias madrugadas escuché pasos en el pasillo, con un ritmo claro, como si alguien caminara despacio de un extremo al otro.
No eran crujidos aislados, sino una secuencia definida, casi medida. En más de una ocasión me levanté para revisar, tratando de demostrarme que todo tenía una causa simple. Al abrir la puerta del cuarto, el pasillo siempre estaba vacío. La sensación, sin embargo, era distinta, como si el sonido se hubiera detenido apenas al notar mi presencia. Algo similar ocurría con la puerta de la sala, que empezaba a abrirse lentamente por sí sola, sin corrientes de aire que lo justificaran. El cuadro religioso de la sala se convirtió en otro punto de inquietud. Era una imagen antigua, de esas que suelen encontrarse en casas viejas, con un marco pesado de madera. La primera vez que cayó pensé que estaba mal colocado. Lo ajusté con cuidado, reforcé el soporte y verifiqué que quedara firme. Aún así volvió a caer. Siempre de noche, siempre en momentos de silencio absoluto. Insistí en resolverlo como un problema físico. Cambié clavos, revisé la pared, incluso consideré que la humedad podía estar afectando la fijación. Nada funcionó. El patrón se repetía sin variaciones, como si el momento de la caída no dependiera de la estructura, sino de algo más difícil de definir. La casa empezó a sentirse distinta, y no de una manera fácil de explicar. Había una sensación constante de estar siendo observado, incluso en espacios abiertos. El silencio dejó de ser normal. Se volvió pesado, incómodo, como si contuviera algo. Permanecer solo en ciertos cuartos comenzó a generar una incomodidad que antes no existía. Buscando respuestas más concretas, decidí hablar con algunos vecinos antiguos del barrio, personas mayores que llevaban décadas viviendo ahí y que conocían la historia de las casas. Al mencionar la nuestra, noté una reacción inmediata, una especie de pausa incómoda antes de responder. Fue así como escuché por primera vez el nombre del antiguo residente, el padre Bertolo. Según lo que me dijeron, había vivido ahí durante muchos años. Era conocido por su carácter rígido, severo, y por una forma de ejercer su autoridad que iba más allá de lo habitual. Algunos lo describían como alguien obsesionado con el pecado, con la culpa, con la necesidad de castigo. No hubo acusaciones directas, pero las insinuaciones eran suficientes para entender que algo no estaba bien. Varias personas mencionaron que evitaban pasar cerca de la casa cuando él vivía ahí. Otros recordaban haber escuchado oraciones en voz alta durante la madrugada, en un tono que no parecía normal. También surgieron comentarios sobre gritos apagados, como si alguien intentara no ser escuchado. Como profesor de historia, intenté separar los hechos de las exageraciones, pero había coincidencias que no podía ignorar. Mientras tanto, en casa, la situación con mis hijos empeoraba. Franciele dejó de entrar a la sala de jantar, alegando una incomodidad que no lograba explicar. Mario empezó a decir que sentía que alguien estaba en el pasillo por las noches, incluso cuando todo estaba en silencio. El miedo en ellos ya no era algo leve o pasajero. La casa había dejado de ser solo un lugar incómodo. Se había convertido en un espacio que oprimía, que pesaba, que parecía reaccionar a nuestra presencia de una forma que no entendía. La segunda semana avanzaba con una tensión que ya se había vuelto parte del ambiente. Aquella noche intentamos mantener una rutina normal, como si sentarnos a cenar juntos pudiera devolverle algo de equilibrio a la casa. La luz era tenue, apenas suficiente para iluminar la mesa, y el silencio resultaba más marcado de lo habitual, como si todos evitáramos hacer ruido sin darnos cuenta. Desde que nos sentamos, percibí una incomodidad difícil de explicar. No era solo el silencio, sino una sensación constante de presión, como si el aire estuviera más denso. Nadie hablaba demasiado, y hasta los movimientos más simples parecían medidos. La luz proyectaba sombras alargadas sobre la pared, algo que al principio no llamó mi atención más allá de lo normal.
En algún momento, mientras miraba hacia el frente, noté que algo no encajaba. Las sombras no correspondían exactamente a lo que debía haber. Éramos 4 sentados a la mesa, pero en la pared había una más. No se trataba de una distorsión momentánea ni de un ángulo extraño. Era una forma definida, más alta que cualquiera de nosotros, con una silueta que recordaba claramente a una figura cubierta por una batina. El reconocimiento no fue inmediato, pero tampoco fue individual. La percepción pareció extenderse de forma silenciosa entre nosotros. Nadie dijo nada, pero las miradas comenzaron a cambiar, a moverse con cautela. La duda apareció primero, como una necesidad de encontrar una explicación lógica. Después vino la certeza, pesada, imposible de ignorar. El miedo llegó enseguida, creciendo de manera casi física. Antes de que alguien pudiera reaccionar, todo se descontroló. Los objetos sobre la mesa comenzaron a moverse sin razón aparente. Un vaso se deslizó hasta caer al suelo, seguido por otro. Los platos se desplazaron con fuerza, como si algo los empujara directamente. Los cubiertos chocaban contra la madera con golpes secos, repetidos, desordenados. El ruido llenó el espacio de forma violenta. El caos fue inmediato. Nadie alcanzó a entender qué estaba pasando en ese instante. La sensación no era solo de miedo, sino de estar presenciando algo que no debía ser posible. La mesa, el centro de algo cotidiano, se había convertido en un punto de agresión directa, como si la casa misma reaccionara contra nosotros. Entonces apareció la voz. No provenía de un lugar específico. Se sentía en las paredes, en el aire, en el espacio mismo. Era grave, profunda, con un eco que hacía imposible identificar su origen. Al mismo tiempo parecía lejana y cercana, como si se manifestara desde todos los rincones de la casa. El mensaje fue claro, cargado de una acusación directa, señalándonos como culpables de algo que no entendíamos. El efecto fue inmediato. Por un instante, quedé completamente inmóvil, con una sensación de juicio que no tenía explicación racional. El miedo no era solo reacción al ruido o a lo que veía, sino a esa idea impuesta, como si realmente estuviera siendo observado y evaluado por algo que no podía ver. Fue en ese punto donde logré reaccionar, impulsado únicamente por la necesidad de sacar a mi familia de ahí. Sin detenerme a pensar, tomé a mis hijos y me dirigí hacia la salida. Amanda ya se movía en la misma dirección, buscando las llaves sin decir una palabra. No hubo tiempo para recoger nada, ni para cerrar la casa. Las puertas quedaron abiertas, las luces encendidas, todo tal como estaba en medio del desorden. Salimos de forma desorganizada, con una urgencia que no dejaba espacio para dudas, impulsados por la certeza de que quedarnos un segundo más no era una opción. La noche la pasamos en un hotel del centro, en un cuarto pequeño que apenas alcanzaba para los 4. El cansancio estaba ahí, pero el sueño no llegaba con facilidad. Cada uno permanecía en silencio, procesando lo ocurrido a su manera. La mente intentaba ordenar los hechos, buscar una explicación que encajara con lo que conocía, pero nada resultaba suficiente. El miedo no desapareció al salir de la casa. Se mantuvo presente, más contenido, pero constante. Había una sensación de haber sido expuestos a algo que no entendíamos, algo que no se podía dejar atrás simplemente cambiando de lugar. Aún así, traté de convencerme de que debía existir una explicación racional, aunque en ese momento no lograra encontrarla. Con las primeras horas de luz tomé la decisión de regresar. Sentía la necesidad de comprobar lo ocurrido, de enfrentar el espacio con la claridad del día. Dejé a mi familia en el hotel y volví solo, con una mezcla de tensión y determinación que no sabía bien de dónde salía. El trayecto hasta la casa se sintió más largo de lo habitual.
Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. No había nada fuera de lugar en el exterior. La puerta seguía como la habíamos dejado, entreabierta. Entré con cautela, esperando encontrar algún indicio inmediato de lo que habíamos vivido la noche anterior. El interior parecía tranquilo. No había sonidos, ni movimientos, ni señales de presencia. Por un momento, la casa daba la impresión de ser la misma de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Ese contraste resultó más inquietante que cualquier ruido. Avancé despacio, revisando cada espacio hasta llegar a la sala de jantar. Ahí estaba la evidencia. Los objetos seguían esparcidos por el suelo. Los platos rotos, fragmentados en varias partes, algunos aún sobre la mesa, otros contra la pared. Las marcas de impacto eran visibles en la madera y en los muros cercanos. El cuadro religioso había vuelto a caer, inclinado, como si lo hubieran soltado desde la pared. No había señales de que alguien hubiera entrado. Ninguna cerradura forzada, ninguna ventana abierta, ningún indicio de intervención externa. Lo que ocurrió no encajaba en ninguna explicación lógica. Permanecí ahí varios minutos, observando, intentando reconstruir los hechos desde una perspectiva racional, pero todo conducía al mismo punto. La conclusión fue inevitable. No se trató de una confusión colectiva, ni de una exageración provocada por el miedo. Tampoco fue un sueño compartido. Algo había ocurrido dentro de esa casa, algo que no podía explicar ni como profesor, ni como alguien acostumbrado a buscar causas concretas en los hechos. Esa misma claridad fue la que me llevó a tomar una decisión inmediata. Regresé al hotel y organizamos la salida definitiva. En cuestión de días dejamos la casa, sin intención de volver. Mis hijos se negaron por completo a acercarse nuevamente. Amanda evitó hablar del tema más allá de lo necesario, y yo me quedé con una sensación que no ha desaparecido del todo. Lo más inquietante no fue solo lo que pasó dentro de esas paredes, sino lo que quedó después. Incluso lejos de ahí, en otros espacios, en otras rutinas, persiste una sensación leve pero constante, como un eco difícil de borrar. No se manifiesta como una presencia clara, sino como una memoria que pesa, como si algo de aquella experiencia hubiera decidido no quedarse en la casa. Mi vida en el rancho siempre me ha dado una tranquilidad que no encuentro en ningún otro lugar. El aire aquí se siente distinto, más limpio, más directo, como si uno pudiera pensar mejor. Mi nombre es Salvador. Me levanto antes de que amanezca, enciendo la leña y preparo café de olla mientras el cielo apenas empieza a aclarar. Salgo a caminar entre la milpa con las botas todavía húmedas del rocío, reviso las cercas, doy vuelta por el corral y así se me va acomodando el día sin necesidad de apurarme. La soledad no me pesa como muchos creen. Desde que quedé viudo aprendí a hacer todo por mi cuenta y a mantenerme ocupado. Hay días largos, claro, pero el trabajo nunca falta. Entre arreglar herramientas, alimentar a los animales y cuidar la tierra, siempre hay algo que hacer. Este lugar me enseñó a resistir, igual que a mi padre, y eso es algo que no se olvida. El rancho fue suyo antes que mío, y antes de él fue de mi abuelo. Cada poste, cada tramo de tierra tiene una historia que recuerdo aunque nadie más la conozca. Pensar en dejarlo no es una opción. No se trata de orgullo ni de costumbre solamente. Es algo más profundo, como si al irme se rompiera algo que no se puede volver a armar. De vez en cuando llegan personas de fuera. No son caras conocidas ni gente del municipio. Se bajan de camionetas limpias, miran alrededor con atención y terminan acercándose con la misma idea: comprar el terreno. Me hacen saber que el lugar vale más de lo que parece, que podría vivir tranquilo en otro lado sin tener que trabajar tanto. También insisten en que ya no tengo la edad para encargarme solo de todo esto.
Escucho lo que dicen, pero la respuesta no cambia. No me interesa vender. Les dejo claro que el rancho no está en negociación y que no hay cantidad que me haga cambiar de opinión. Algunos se retiran sin discutir, otros insisten un poco más, como si pensaran que estoy dudando. Ninguno logra convencerme, aunque hay algo en la forma en que miran el terreno que me deja pensando después de que se van. Fue poco después de una de esas visitas cuando empecé a notar cosas fuera de lugar. Mientras revisaba una de las cercas más alejadas, vi marcas en la madera que no estaban el día anterior. No eran cortes al azar, tenían formas definidas, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de grabarlas con cuidado. Pasé la mano por encima y sentí la superficie reciente, la madera abierta hacía poco. Al principio pensé en muchachos metiéndose sin permiso o en alguien queriendo molestar. Sin embargo, los animales comenzaron a comportarse de manera distinta. Los caballos se ponían inquietos en la noche, golpeaban el suelo y volteaban hacia la oscuridad, como si algo se moviera fuera de mi vista. Las gallinas dejaron de entrar solas al gallinero, se quedaban dispersas hasta que yo las recogía una por una. Una de las vacas empezó a actuar de forma extraña también. Evitaba un punto del terreno donde no había nada visible. Se detenía antes de llegar y se negaba a avanzar. Insistí varios días, pensando que podía ser algún olor o algo enterrado, pero no encontré nada. Poco después la hallé muerta, tendida sin señales de ataque ni enfermedad, con los ojos abiertos y fijos en dirección al campo. Me quedé mirándola más tiempo del necesario, tratando de encontrar una explicación, repitiéndome que debía haberla, aunque algo dentro de mí ya no se sentía tan seguro como antes. Los días siguientes dejaron de sentirse normales, aunque yo insistía en mantener la rutina como si eso fuera suficiente para poner orden en las cosas. Mientras trabajaba, empecé a notar que algunas herramientas no estaban donde las había dejado. Al principio pensé que era descuido mío, pero no tardé en darme cuenta de que algo no encajaba. Un martillo desapareció durante 2 días y apareció después detrás del corral, en un lugar donde yo no lo habría dejado. Lo mismo pasó con una pala, que encontré recargada contra la cerca del fondo, lejos de donde estaba trabajando. Cada vez que recuperaba algo, lo revisaba esperando encontrar una explicación, pero lo único que encontraba era esa sensación incómoda de que alguien más había estado tocando mis cosas. El caso del machete fue distinto. Lo había dejado limpio, apoyado junto a la puerta del cobertizo, y cuando lo volví a ver, la hoja estaba dañada, con marcas profundas como si hubiera sido usada contra piedra o metal. No recordaba haber hecho nada parecido. Pasé los dedos por las hendiduras y sentí un peso en el pecho que no supe explicar. No era solo la herramienta, era la idea de no saber qué había pasado realmente. También encontré varias cuerdas deshilachadas, como si alguien las hubiera estado tensando hasta romperlas. No estaban cortadas de forma limpia, sino desgastadas, abiertas en fibras, como si hubieran sido forzadas poco a poco. Ese tipo de daño no ocurre solo, y mucho menos en distintos puntos del rancho al mismo tiempo. El viento empezó a cambiar poco después. Ya no era esa brisa constante a la que estaba acostumbrado. Comenzó a aparecer en ráfagas, de golpe, levantando polvo y haciendo crujir la madera de las estructuras. Cada vez que soplaba así, venía acompañado de un sonido que me hizo detenerme más de una vez. No era un simple silbido entre las tablas, sino algo más marcado, como pasos arrastrándose sobre la tierra. Durante las noches, esos sonidos se volvían más claros. Escuchaba movimiento alrededor de la casa, cerca del corral, incluso junto al granero. Al principio tomé la lámpara y salí a revisar, pensando en algún animal suelto o en alguien intentando entrar. Caminé varias veces alrededor del terreno sin encontrar nada, pero la sensación de que había algo más no desaparecía cuando regresaba.
Una de esas noches decidí revisar el granero después de escuchar un golpe seco. Abrí la puerta con cuidado, sosteniendo la lámpara en alto, y fue entonces cuando lo vi. En el fondo, donde la luz apenas alcanzaba, había una figura. Permanecía quieta, cubierta por algo parecido a una capucha. No distinguí rostro ni detalles claros, solo una forma humana inmóvil dentro de la oscuridad. El cuerpo me respondió con tensión, pero no sentí pánico. Me quedé observando, tratando de entender si se trataba de una persona. No hubo movimiento, no hubo intención de acercarse. Aún así, en ese silencio, sentí algo que no puedo explicar bien, como si esa presencia estuviera esperando una respuesta de mi parte. La idea se formó en mi mente sin palabras, una especie de acuerdo para proteger la cosecha, algo que implicaba aceptar su presencia a cambio de seguridad. La respuesta salió de mí sin necesidad de decirla en voz alta. No estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Mantenerme firme fue lo único que sentí correcto en ese momento. Apenas tuve claro ese rechazo, la figura dejó de estar ahí. No se movió, no se desvaneció como uno imaginaría, simplemente ya no estaba cuando volví a enfocar la vista. Regresé a la casa con una sensación distinta a cualquier otra que hubiera tenido antes. El rancho seguía siendo el mismo, pero ya no se sentía vacío. Algo había cambiado esa noche, no solo afuera, entre las cercas y el granero, sino dentro de la casa. Desde entonces, cada rincón empezó a sentirse ocupado, como si ya no estuviera viviendo solo, aunque no hubiera nadie a quien pudiera ver. A partir de esa noche, ignorar lo que pasaba dejó de ser una opción. Las cosas ya no se quedaban en ruidos lejanos o en objetos fuera de lugar. El rancho empezó a reaccionar de formas que no tenían sentido, como si algo dentro de él se estuviera moviendo con intención propia. Varias veces escuché puertas cerrarse de golpe sin que hubiera viento suficiente para explicarlo. No era un golpe cualquiera, era seco, fuerte, como si alguien las empujara con decisión. Me detenía en seco cada vez que pasaba, esperando ver a alguien salir o encontrar algo fuera de su sitio. Pero lo único que encontraba era ese silencio pesado que se quedaba después. Mientras cocinaba una tarde, sosteniendo una concha sobre la olla, sentí un movimiento brusco. La concha salió disparada de mi mano y cayó varios metros más lejos, golpeando el suelo con fuerza. Me quedé inmóvil, mirando el lugar donde había caído, tratando de entender cómo algo así podía pasar sin que yo hubiera perdido el control. No había tropezado ni resbalado, fue como si algo la hubiera arrebatado. Situaciones parecidas empezaron a repetirse con las herramientas. Cosas que dejaba bien acomodadas aparecían en el suelo, como si alguien las hubiera empujado con descuido o molestia. Lo revisaba todo una y otra vez, buscando fallas, tratando de convencerme de que había una explicación lógica, pero cada intento me dejaba con más dudas que antes. Al amanecer, la inquietud no desaparecía. Una mañana serví café y dejé la taza sobre la mesa mientras me giraba para tomar el pan. Alcancé a ver por el rabillo del ojo cómo la taza se movía despacio, avanzando hacia el borde sin que nada la tocara. Me quedé observando sin atreverme a intervenir, hasta que cayó al suelo y se rompió. No fue un movimiento brusco, fue lento, como si algo estuviera probando hasta dónde podía llegar. El cansancio empezó a acumularse. Dormía poco y cuando lo hacía, cualquier ruido me despertaba. Había partes del rancho que comencé a evitar sin darme cuenta, especialmente el granero y la zona donde había encontrado a la vaca muerta. No me gustaba admitirlo, pero el miedo empezó a meterse en la rutina, acompañándome incluso cuando trataba de ignorarlo. La sensación de estar siendo observado se volvió constante. No importaba si estaba dentro de la casa o afuera revisando la milpa. Siempre había un momento en el que sentía que algo estaba detrás de mí o a mis espaldas. El viento también cambió otra vez.
Ya no parecía moverse libre, sino que llegaba en ráfagas dirigidas, golpeando ciertas partes del rancho, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Una madrugada llegó lo peor. Me vi rodeado por sombras que no tenían forma clara, pero que se movían como si respiraran. Se acercaban poco a poco, cerrando el espacio a mi alrededor, y con ellas venía una sensación de presión, como si me estuvieran obligando a ceder. La idea del pacto volvió con más fuerza, acompañada de algo más oscuro, la certeza de que, si me negaba, perdería todo, la tierra y la vida. Desperté de golpe, empapado en sudor y con el corazón golpeando el pecho con tanta fuerza que me costó recuperar el aliento. Tardé en darme cuenta de que estaba en mi cama. La oscuridad del cuarto se sentía igual de pesada que la del sueño, como si no hubiera terminado del todo. Permanecí sentado un buen rato, tratando de calmarme, entendiendo por primera vez que aquello ya no era algo que pudiera enfrentar solo. Esa misma semana salí del rancho antes de que amaneciera, dejando todo en orden como si fuera a volver al rato, aunque en el fondo sabía que no sería un día cualquiera. Tomé el camino de terracería hacia el pueblo más cercano con una idea fija: buscar a alguien que entendiera lo que yo ya no podía explicar. El nombre de Plácido me vino a la cabeza por lo que la gente decía de él desde hace años. Encontrarlo no fue difícil. Vivía en una casa sencilla, apartada, con plantas colgadas y un olor constante a hierbas secas. Cuando le conté lo que estaba pasando, no mostró sorpresa ni duda. Escuchó sin interrumpir, como si ya hubiera oído historias parecidas. Su reacción fue tranquila, casi cansada, y eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Según él, ese tipo de manifestaciones no eran nuevas en terrenos antiguos, sobre todo cuando alguien externo mostraba interés insistente por la tierra. Dio a entender que las visitas que había recibido podían no ser casualidad, que a veces lo que se ve no es lo único que está involucrado. No explicó todo, pero fue suficiente para que entendiera que lo que pasaba tenía una raíz más profunda. Me dio instrucciones claras, sin rodeos. Habló del uso de sal para marcar límites, de ciertas hierbas que debía quemar y de cómo recorrer la casa y el granero mientras mantenía firme la intención de permanecer en el lugar. Insistió en que no bastaba con hacer el ritual, que tenía que creer en lo que estaba haciendo y no dudar en ningún momento. Regresé al rancho antes de que cayera la noche, con todo lo necesario preparado. El ambiente se sentía distinto desde que crucé la entrada, más pesado, como si algo estuviera esperando. No dejé que eso me detuviera. Encendí el fuego, esparcí la sal en los puntos que me había indicado y comencé a seguir cada paso con cuidado. El viento empezó a levantarse de una forma que no había sentido antes. Golpeaba las paredes, hacía crujir las tablas y levantaba polvo alrededor de la casa. Los sonidos regresaron con más fuerza. Pasos, arrastres, golpes en las puertas. Algunos objetos vibraban sobre las superficies, como si estuvieran a punto de caer en cualquier momento. Sentí una presión en el cuerpo, como si el aire se volviera más denso a cada instante. A pesar del miedo, seguí adelante. Hubo momentos en los que pensé en detenerme, en salir de ahí y dejar todo atrás, pero algo dentro de mí se sostuvo con firmeza. No iba a entregar el rancho ni aceptar nada que viniera de esa presencia. Mantener esa idea clara fue lo único que me permitió continuar cuando la sensación de estar siendo empujado hacia atrás se hizo más intensa. Al terminar el último paso, todo se detuvo de golpe. El viento desapareció como si alguien lo hubiera apagado. Los ruidos cesaron al mismo tiempo, dejando un silencio profundo que no se parecía al de antes. Me quedé quieto, esperando que algo más ocurriera, pero nada volvió a moverse esa noche. Los días siguientes trajeron una calma que no había sentido en semanas. Los animales regresaron a su comportamiento normal.
Las herramientas se quedaron donde las dejaba y no volví a encontrar símbolos en las cercas. Nadie volvió a presentarse con ofertas de compra, como si el interés por el terreno hubiera desaparecido por completo. Hay asuntos que prefiero no mencionar y otros que aprendí a respetar sin necesidad de entenderlos. Mantengo el rancho como lo hicieron antes que yo, con la idea clara de no irme mientras siga con vida. La tranquilidad volvió, pero no es igual que antes. A veces, cuando el viento cambia por un instante, recuerdo lo que pasó y la forma en que todo se detuvo aquella noche. Tengo claro que no desapareció del todo, solo dejó de insistir. Y eso es suficiente para saber que algunas decisiones se quedan marcadas, aunque uno siga adelante como si nada hubiera pasado. Crecí escuchando historias sobre ese cementerio, relatos de vecinos que juraban haber visto cosas raras entre las tumbas por la noche. Siempre me dieron miedo, aunque me daba vergüenza admitirlo. Me parecía ridículo sentir eso siendo enfermera, alguien que trabaja con la muerte todos los días. Durante mucho tiempo me repetí que eran supersticiones, cuentos exagerados de gente sugestionada. A estas alturas ya no puedo decir lo mismo. Lo que vi con mis propios ojos cambió esa idea por completo. Me llamo Devania. Tengo 27 años y trabajo en un hospital público cerca del centro histórico de Morelia. Vivo sola en un departamento pequeño, de esos donde todo está a la mano y el silencio pesa más en las madrugadas. Mis turnos suelen ser nocturnos, así que mi rutina está invertida. Salgo cuando la mayoría de la gente ya está en casa y regreso cuando la ciudad apenas empieza a despertar. Cada noche sigo casi el mismo recorrido. Camino por calles de piedra, con faroles antiguos que iluminan de forma irregular. Hay tramos más oscuros que otros, rincones donde el sonido de mis propios pasos se vuelve demasiado evidente. A unas cuantas cuadras del hospital está el cementerio. Es antiguo, con un muro bajo que deja ver el interior desde la banqueta. No hay forma de evitarlo si quiero llegar rápido. Al principio, procuraba no mirar hacia adentro. Bajaba la vista o fingía distraerme con el celular. Con el tiempo me fui acostumbrando a lo que alcanzaba a ver de reojo. Cruces torcidas, flores secas acumuladas en las tumbas, pequeños mausoleos con puertas de metal ya oxidadas. Nada fuera de lo normal, nada que justificara las historias que había escuchado. Las primeras veces que sentí algo extraño fueron tan sutiles que casi las ignoré. Una noche, mientras pasaba junto al muro, tuve la sensación clara de que no estaba sola. No escuché pasos ni voces, pero algo en el ambiente cambió, como si el aire se volviera más pesado. Seguí caminando sin detenerme, tratando de no pensar demasiado en eso. A partir de ese momento, empecé a notar pequeños movimientos en el rabillo del ojo, sombras que parecían desplazarse entre las lápidas. Cada vez que intentaba mirar directamente, ya no había nada. Me obligué a pensar que podían ser perros callejeros o incluso alguna persona escondida. Era una explicación más lógica, más fácil de aceptar. Sin embargo, en los días siguientes la sensación se repitió con demasiada precisión. Los movimientos aparecían siempre en el mismo tramo del cementerio, como si algo me esperara ahí. Esas sombras no se acercaban al muro ni intentaban salir, se movían a la par de mis pasos, manteniendo siempre una distancia constante, como si me siguieran sin intención de alcanzarme. Lo que más me inquietaba era el silencio. No había ruido de hojas ni pisadas, ni nada que coincidiera con lo que estaba viendo. Solo ese desplazamiento paralelo, constante, imposible de confirmar por completo. Empecé a acelerar el paso en ese tramo, evitando mirar hacia adentro, aunque ya no podía fingir que no pasaba nada. La incomodidad creció poco a poco, alimentada por la duda
por esa sensación de que algo estaba ahí y que de alguna forma sabía que yo también estaba. Las noches siguientes dejaron de sentirse como coincidencias. Aquello ya no aparecía de forma aislada ni dudosa. Cada vez que me acercaba al tramo del cementerio, la misma sensación regresaba con exactitud, como si estuviera programada. No importaba si caminaba más rápido o si intentaba distraerme. Algo dentro de ese lugar reaccionaba a mi presencia. Pronto entendí que no eran sombras al azar. Había patrones. Los movimientos eran demasiado rápidos para ser personas, incluso para alguien corriendo entre las tumbas. Tampoco escuchaba pasos, ni el crujido de hojas, ni nada que correspondiera con ese desplazamiento. Lo más extraño era la distancia. Siempre se mantenían a la par, sin acercarse ni alejarse, como si existiera un límite que no podían cruzar. Esa regularidad me obligó a observar con más atención. Intenté enfocar la vista, detenerme apenas un segundo, buscar detalles concretos que me devolvieran una explicación lógica. No funcionó. No distinguía rostros, ni ropa, ni formas definidas. Solo masas oscuras que se deslizaban entre las lápidas, lo suficiente para saber que estaban ahí, pero no para identificarlas. Una parte de mí insistía en mantener el control. Me repetía que debía haber una razón, algo que mi mente estaba interpretando mal. Pensaba en reflejos de luz, en fatiga, en estrés acumulado por los turnos nocturnos. Me aferraba a cualquier posibilidad que no implicara aceptar algo fuera de lo normal. Aún así, la sensación de estar siendo acompañada empezó a volverse más intensa. No era solo ver algo moverse, era sentir que ese movimiento estaba sincronizado conmigo. Cada paso que daba parecía tener respuesta al otro lado del muro. Esa idea se me quedó clavada, incluso cuando ya estaba lejos del cementerio. En el hospital empecé a notarlo en cosas pequeñas. Perdía la concentración con facilidad, olvidaba dónde había dejado ciertos materiales, tardaba más en reaccionar en situaciones que antes manejaba casi de forma automática. Nadie me dijo nada directamente, pero yo misma me di cuenta de que algo no estaba bien. Las noches dejaron de terminar cuando llegaba a casa. Empecé a soñar con el mismo lugar. En esos sueños caminaba por la banqueta como siempre, pero al otro lado del muro había personas inmóviles, alineadas entre las tumbas, mirándome fijamente. Sus rostros eran pálidos, sin expresión clara, como si estuvieran esperando algo que yo no entendía. Lo más perturbador no era la imagen en sí, sino la sensación que la acompañaba. Había algo familiar en esos rostros, una impresión de haberlos visto antes, aunque no pudiera recordar dónde. Al despertar, el cansancio no era físico, sino mental, como si no hubiera descansado en absoluto. A pesar de todo, seguí tomando el mismo camino. Me convencía de que cambiarlo sería aceptar que aquello era real, y en ese punto todavía necesitaba creer que no lo era. Aquella madrugada se sentía distinta desde que salí de mi departamento. Las calles estaban más vacías de lo normal, y el sonido de mis pasos parecía rebotar con más fuerza contra las fachadas. Había algo en el ambiente que no supe identificar en ese momento, pero que me hizo tensar el cuerpo antes incluso de llegar al tramo del cementerio. Al acercarme al muro, lo noté de inmediato. Las sombras no se movían como otras noches. Estaban más cerca, más definidas, como si hubieran reducido la distancia que siempre mantenían. No era una diferencia grande, pero sí lo suficiente para que dejara de parecer algo lejano. Sentí que esa separación que antes existía ya no era la misma. El aire se volvió más pesado, como si costara un poco más respirar. La luz de los postes no alcanzaba a iluminar completamente el interior, dejando zonas más oscuras de lo habitual. Fue en ese punto donde dejé de intentar ignorarlo y miré directamente hacia adentro. Sobre una lápida más alta que las demás había una figura que no se parecía a las sombras. Era una mujer.
Su forma era clara, definida, inmóvil. Llevaba algo que parecía un vestido antiguo, largo, con una caída rígida que no se movía con el viento. Su postura era recta, casi solemne, como si estuviera colocada ahí con intención. El detalle que me dejó sin reacción fue la forma en que estaba sobre la piedra. Sus pies no descansaban encima de la lápida. Parecían hundirse parcialmente en ella, como si la atravesaran. No había peso, no había contacto real. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía, porque ya no había forma de encajar eso en ninguna explicación lógica. Mi cuerpo se quedó inmóvil por unos segundos. No fue una decisión consciente, simplemente no pude moverme. La mente intentaba procesar lo que veía, pero el cuerpo reaccionaba con una especie de bloqueo. Entonces, casi de golpe, empezó a formarse una neblina dentro del cementerio. La niebla se extendió rápido entre las tumbas, cubriendo las sombras que había estado viendo durante días. Todo se volvió difuso, como si el lugar se estuviera borrando frente a mí. Fue entonces cuando escuché los primeros sonidos. Pasos, muchos, viniendo desde distintos puntos dentro del terreno. No estaban en la banqueta, estaban adentro, desplazándose en varias direcciones al mismo tiempo. El siguiente sonido fue metálico. El portón de hierro empezó a moverse, vibrando con fuerza irregular, como si algo desde el interior lo empujara. El ruido se amplificó en la calle vacía, haciéndolo imposible de ignorar. En medio de eso, surgió una voz femenina, baja, cercana, sin un punto claro de origen. Escuché mi nombre más de una vez. No intenté entender nada. Me di la vuelta y corrí sin pensar, sin mirar atrás, moviéndome solo por la necesidad de salir de ahí. Al llegar cerca del hospital, reduje el paso poco a poco, tratando de controlar la respiración. Me quedé afuera unos minutos, intentando convencerme de que todo tenía una explicación, aunque en el fondo ya sabía que no lograba creerlo. Después de esa madrugada, dejé de pasar por ahí sin pensarlo dos veces. No hubo un momento de duda ni una segunda oportunidad. Algo dentro de mí entendió que seguir usando ese camino era exponerse a algo que ya había ido demasiado lejos. Cambié mi rutina esa misma semana, sin explicárselo a nadie. Elegí una calle más larga, con menos iluminación y menos tránsito. No era mejor en términos de seguridad, pero al menos no implicaba bordear el cementerio. El trayecto se volvió más tardado, más incómodo, pero también más silencioso en otro sentido. Ya no tenía que medir mis pasos contra algo que se movía al otro lado de un muro. A pesar de eso, la sensación no desapareció del todo. Había noches en las que, incluso lejos de ese lugar, sentía que algo me observaba. No era constante, ni tan evidente como antes, pero aparecía en momentos específicos, sobre todo cuando caminaba sola en la madrugada o cuando me quedaba en silencio en mi departamento. El descanso tardó en normalizarse. Los sueños no se fueron de inmediato. Durante varios días seguí viendo las mismas figuras, alineadas, inmóviles, con esa mirada fija que no necesitaba moverse para sentirse presente. Despertaba con la misma inquietud, como si algo hubiera quedado pendiente en esos sueños. En el hospital intenté recuperar mi ritmo. Volví a concentrarme en mis tareas, a seguir los procedimientos sin distracciones. Logré estabilizarme en lo básico, pero había algo que ya no era igual. Mi manera de percibir ciertas cosas cambió, como si una parte de mi atención siempre estuviera alerta, esperando notar algo fuera de lugar. Evité hablar del tema con mis compañeros. No encontraba una forma de explicarlo sin que sonara absurdo o exagerado. Sin embargo, empecé a prestar más atención cuando otros mencionaban historias extrañas, sobre todo pacientes o personal antiguo. Comentarios que antes me parecían irrelevantes comenzaron a tener otro peso. Durante el día, el cementerio sigue siendo el mismo.
He pasado por ahí en horas de luz y no hay nada que lo distinga de cualquier otro. La gente entra, limpia tumbas, deja flores. Todo parece normal, incluso tranquilo. Esa normalidad es, de cierta forma, lo que más desconcierta. Lo que cambió no fue el lugar, fui yo. Para mí, ese espacio dejó de ser solo un punto en el mapa. Se convirtió en algo distinto, en una especie de límite que se cruzó sin que yo lo entendiera del todo. Lo más inquietante no es recordar lo que vi, sino saber con certeza que, en ese momento, aquello también me percibió a mí, y que, de alguna manera, supo quién era. Me llamo Eloísa. Vivir como recién casados en casa del padre de mi esposo Wilson en Santa Clara del Cobre, Michoacán, no era lo que habíamos imaginado para empezar nuestra vida juntos. El espacio era reducido, la rutina ajena y cada movimiento parecía observado, aunque nadie dijera nada directamente. Sentía que no podíamos construir nada propio ahí, como si nuestra relación estuviera en pausa. La necesidad de encontrar una casa se volvió urgente, casi una presión diaria que cargábamos en silencio. Entonces, conseguimos una casa de renta no muy grande, pero suficiente para los dos. Las paredes claras, el piso frío y una cocina pequeña nos parecieron más que adecuados. La inmobiliaria mencionó, casi como si fuera un detalle sin importancia, que la anterior inquilina había muerto después de un problema familiar. No hice preguntas, Wilson tampoco. En ese momento, lo único que importaba era tener un lugar propio. Instalarse tomó un par de días. Recuerdo el olor a limpiador mezclado con el del cobre que Wilson llevaba en sus manos al llegar del trabajo. Acomodé la cocina con cuidado. Colgué nuestras pocas decoraciones y dejé la ropa organizada en el closet. Las mañanas empezaron a tener una rutina clara. Levantarme temprano, preparar café con canela, abrir las ventanas para que entrara el aire fresco del pueblo. Me gustaba esa sensación de orden, de estabilidad. Las tardes eran tranquilas. Esperaba a Wilson mientras terminaba de limpiar o escuchaba la radio en voz baja. Cuando llegaba, la casa parecía sentirse más llena, como si su presencia le diera peso a todo. Cenábamos algo sencillo, hablábamos poco pero suficiente, y después cada uno se ocupaba de lo suyo. Nada parecía fuera de lugar en esos primeros días. Una mañana, mientras lavaba los trastes, uno de los utensilios cayó de la tarja sin que yo lo tocara. El sonido fue seco, metálico, más fuerte de lo que esperaba. Pensé que tal vez lo había dejado mal acomodado. No le di importancia. Lo levanté, lo enjuagué de nuevo y seguí con lo mío, tratando de no pensar demasiado en algo tan pequeño. Días después, encontré una de las ventanas de la sala abierta. Estaba segura de haberla cerrado la noche anterior, incluso recordaba haber asegurado el pestillo. Revisé el resto de la casa, pero todo estaba en orden. Supuse que tal vez Wilson la había abierto al salir temprano, o que yo misma lo había olvidado. Preferí quedarme con esa explicación, aunque no me convenciera del todo. En otra ocasión, al buscar una taza que siempre dejaba en el mismo lugar, la encontré en una repisa distinta. No era algo grave, pero me hizo detenerme unos segundos. Empecé a prestar más atención a pequeños detalles que antes habría ignorado. Cuando se lo mencioné a Wilson de forma casual, noté que él también había notado cosas raras, aunque intentó restarles importancia, como si decirlo en voz alta les diera más peso del necesario. Las noches comenzaron a sentirse diferentes. No era algo concreto, sino una sensación difícil de explicar, como si el silencio de la casa tuviera una densidad distinta. El corredor que conectaba las habitaciones empezó a llamarme la atención más de lo normal. Había momentos en los que me quedaba quieta, escuchando, intentando identificar algún sonido. Nada claro, nada evidente.
solo esa incomodidad que se instaló poco a poco, sin avisar, como si siempre hubiera estado ahí esperando a que la notara. Los días siguientes dejaron de sentirse normales sin que pudiera señalar exactamente cuándo empezó el cambio. Aquellos pequeños detalles que antes ignoraba comenzaron a repetirse con más frecuencia, como si algo insistiera en hacerse notar. Ya no se trataba de un objeto fuera de lugar o una ventana abierta, sino de una acumulación de cosas que no lograban encajar en una explicación sencilla. Durante las noches, el corredor empezó a volverse el centro de mi atención. Desde la cama, podía escuchar sonidos suaves, como pasos descalzos avanzando lentamente sobre el piso frío. No eran constantes, pero sí lo suficientemente claros como para distinguirlos del ruido normal de la casa. Había ocasiones en las que se sumaban crujidos, como si la madera o las paredes reaccionaran a una presencia que no correspondía al viento ni a ningún movimiento nuestro. Una sensación difícil de explicar se fue instalando poco a poco. No era solo el sonido, sino la certeza incómoda de no estar sola en ciertos momentos. Podía estar en la cocina o doblando ropa y, de repente, sentir que alguien me observaba desde el pasillo. Al girar, no había nada. Ese vacío terminaba siendo más inquietante que cualquier otra cosa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché por primera vez algo distinto. No fue un ruido común, sino un susurro bajo, apenas perceptible, proveniente del corredor. No logré entender palabras claras en ese momento, pero la intención era evidente. Había algo en ese sonido que no parecía casual, como si estuviera dirigido hacia nosotros, o tal vez hacia mí. Las noches siguientes confirmaron lo que ya empezaba a temer. El susurro se volvió más claro, más insistente. La voz repetía una frase que terminó quedándose grabada en mi cabeza, que iba a hacer justicia, costara lo que costara. No sonaba fuerte, pero tenía una firmeza inquietante, como si viniera cargada de una intención que no lograba comprender del todo. Wilson reaccionó al principio como siempre había sido, práctico. Revisaba puertas y ventanas, aseguraba los seguros y recorría cada cuarto con cuidado, buscando cualquier señal de que alguien pudiera haber entrado. Lo observaba moverse por la casa con una mezcla de alivio y ansiedad, esperando que encontrara una explicación concreta. Nunca encontró nada. El miedo empezó a instalarse de una forma más profunda en mí. Las noches se volvieron largas, el sueño ligero y fragmentado. Me costaba relajarme incluso durante el día, como si mi cuerpo se negara a bajar la guardia. La casa, que al principio había sentido como un logro, empezó a convertirse en un lugar donde no podía sentirme segura. Con el paso de los días, noté un cambio en Wilson. Dejó de revisar la casa cada vez que algo ocurría. Su reacción ya no era buscar, sino evitar. Las luces comenzaron a quedarse encendidas más tiempo. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas y el silencio dejó de ser cómodo. En algún punto, sin necesidad de decirlo, entendí que ambos sentíamos lo mismo. Ya no éramos dueños de ese lugar. Una mañana cualquiera, mientras barría el frente de la casa, una vecina se acercó con esa naturalidad que tienen las personas del pueblo para iniciar conversación. El aire estaba fresco y todo parecía normal, como cualquier otro día. Al principio habló de cosas simples, de la calle, del clima, de quién había pasado temprano por ahí. Nada fuera de lo común. Poco a poco, la conversación tomó otro rumbo. Su mirada se detuvo por un momento en la casa y su expresión cambió ligeramente, como si recordara algo que no sabía bien cómo decir. Terminó mencionando a la mujer que había vivido ahí antes de nosotros, describiéndola como alguien inestable, una persona que pasaba largos periodos rezando, incluso durante la noche. Según lo que me contó, esa mujer vivía convencida de que algo la perseguía. Decía que no estaba sola, que había una presencia que quería hacerle daño.
Con el tiempo, su comportamiento se volvió más extraño. La vecina recordaba haberla visto hablando sola en el patio, moviendo los labios sin que nadie le respondiera, como si mantuviera conversaciones que solo existían en su mente. La historia se volvió más inquietante conforme avanzaba. La mujer aseguraba que el diablo había intentado llevarse su alma en varias ocasiones. No lo decía con duda, sino con una convicción que, según la vecina, resultaba perturbadora. Su paranoia creció hasta el punto de desconfiar incluso de su propia familia. El relato llegó a un punto que me dejó sin palabras. Una noche, en medio de uno de sus episodios, creyó que su hijo estaba poseído. En ese estado de miedo y confusión, intentó atacarlo con un cuchillo. Lo que ocurrió después fue rápido y violento. El hijo reaccionó para defenderse y terminó volteando el arma contra ella. La mujer murió ahí mismo, dentro de la casa en la que yo estaba viviendo. Un frío me recorrió el cuerpo en ese momento. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si me costara trabajo respirar con normalidad. Todo lo que había estado ocurriendo en la casa empezó a acomodarse en mi cabeza de una forma que no quería aceptar. No era solo una historia lejana. Había algo que conectaba directamente con lo que estábamos viviendo. Desde ese día, ya no pude ver las cosas de la misma manera. Los susurros dejaron de ser un misterio y comenzaron a sentirse como una intención clara, como si alguien siguiera atrapado en ese lugar. Los objetos que se movían ya no parecían accidentes. El corredor, ese espacio que evitaba mirar por mucho tiempo, empezó a sentirse como el centro de todo. A pesar del miedo, irnos no era una opción inmediata. El dinero no alcanzaba para mudarnos de nuevo. Nuestros trabajos exigían estabilidad y el contrato seguía vigente. Seguí con mi rutina, levantándome temprano, cumpliendo con mis obligaciones, pero algo dentro de mí ya no estaba en calma. Vivía en alerta constante, como si en cualquier momento algo más fuera a suceder. Entendí, sin necesidad de decirlo en voz alta, que tendríamos que aprender a convivir con aquello. Una noche de lluvia intensa marcó el punto en el que todo dejó de ser soportable. El sonido constante del agua golpeando el techo llenaba cada rincón de la casa, mezclándose con pequeñas variaciones en la luz eléctrica que parpadeaba sin ritmo. La televisión iluminaba la sala de forma irregular, creando sombras que se movían en las paredes sin necesidad de que nadie las provocara. La tormenta parecía no tener intención de detenerse. El aire dentro de la casa se sentía pesado, cargado de una tensión que no sabía explicar. Permanecíamos sentados viendo una película sin prestarle verdadera atención, más enfocados en ignorar lo que ocurría alrededor que en lo que aparecía en la pantalla. Había una inquietud constante, como si algo estuviera esperando el momento adecuado. Sin previo aviso, la energía se fue por completo. La oscuridad cubrió todo de inmediato, sin transición. El sonido de la lluvia se volvió más evidente en ese silencio repentino, como si lo demás hubiera desaparecido. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar algo más, cualquier cosa que me diera una referencia de lo que estaba pasando. La sensación de presencia llegó casi al mismo tiempo que la oscuridad. No fue gradual. Fue directa, clara, como si algo hubiera entrado en la casa en ese instante. No había pasos, no había movimiento evidente, pero el ambiente cambió de una forma que no dejaba dudas. Sentí que no estábamos solos. Un relámpago iluminó la ventana por una fracción de segundo. En ese instante, vi una figura que no correspondía a nada que pudiera explicar. Era una mujer vestida completamente de negro, con una apariencia que recordaba a una beata, sosteniendo un crucifijo grande de una manera que no transmitía protección, sino amenaza. Su presencia no parecía lejana ni ajena, sino completamente dentro de nuestro espacio. La figura no se quedó inmóvil,
En el siguiente destello, su posición había cambiado, más cerca, como si avanzara hacia nosotros sin necesidad de moverse de forma natural. El miedo que sentí en ese momento no fue como el de antes. No era solo inquietud o ansiedad. Era una certeza inmediata de peligro. Wilson reaccionó instintivamente, colocándose frente a mí, cubriéndome sin pensarlo. Ambos nos encogimos, esperando algo que no sabíamos cómo enfrentar. El cuerpo se me tensó al punto de doler, anticipando un golpe que parecía inevitable. En ese mismo momento, la luz regresó de golpe. Todo volvió a ser visible. La sala estaba vacía. No había nadie frente a nosotros, ni rastro de lo que acabábamos de ver. El silencio que quedó después fue más perturbador que la aparición. No era un silencio normal, sino uno que parecía observarnos de vuelta. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Las luces permanecían encendidas durante toda la noche. Evitábamos mirar hacia el corredor y el descanso dejó de ser reparador. Los meses siguientes se convirtieron en una especie de resistencia constante, donde el miedo nunca desaparecía, solo se volvía manejable. Vivir así fue desgastante de una forma que no había anticipado. Mantener la rutina se volvió una obligación más que una elección, como si sostener lo cotidiano fuera la única forma de no perder el control. El trabajo, la casa, las tareas diarias seguían su curso, pero algo entre nosotros cambió. La tranquilidad que habíamos buscado al inicio nunca regresó, y la sensación de estar siendo observados no se fue del todo. Solo aprendimos a ignorarla lo suficiente para seguir adelante. El día en que el contrato llegó a su fin, la decisión de irnos no necesitó discusión. Salimos de esa casa sin apego, sin nostalgia, como si dejar ese lugar fuera una forma de recuperar algo que habíamos perdido. Aún así, cargar con lo vivido no fue tan fácil. Hay momentos en los que, al recordar, vuelve esa sensación en el pecho, ese frío difícil de explicar. Hasta el día de hoy, no puedo asegurar qué fue lo que vivimos en esa casa, ni darle un nombre que lo haga más comprensible. Lo único que sé es que hay experiencias que se sienten demasiado reales como para ignorarlas, incluso cuando no tienen una explicación clara. Y en el fondo, quedó una duda persistente, una que no desaparece. Si aquello realmente se quedó en esa casa, o si, de alguna manera, nos siguió cuando nos fuimos. Me dedico desde hace años a comprar, arreglar y rentar propiedades, la mayoría en zonas céntricas donde siempre hay movimiento. Me llamo Horaiko. Vivo solo en un departamento modesto también en el centro de Uruapan, lo suficiente cerca de todo como para moverme caminando cuando hace falta. Mi rutina suele ser predecible: revisar cuentas, buscar oportunidades y pasar largas jornadas supervisando obras. No me considero alguien complicado, solo práctico, enfocado en mantener ingresos constantes sin depender de terceros. Acepté la compra del departamento en un remate sin pensarlo demasiado. El precio estaba muy por debajo de lo que suele verse en el centro de Uruapan, y la ubicación era exactamente el tipo de inversión que acostumbro buscar. A lo largo de los años ya había trabajado con propiedades en peor estado, así que no me preocupó el historial del lugar ni las condiciones en que se encontraba. Para mí era otro proyecto más, uno que, con algo de trabajo, podía convertirse en una renta estable. La primera vez que entré al departamento me recibió un aire pesado, como si el lugar llevara demasiado tiempo cerrado. Había objetos por todas partes, desde utensilios de cocina hasta cajas viejas acumuladas en esquinas. Los muebles, antiguos y desgastados, parecían haber sido abandonados sin ningún orden. Recuerdo haber caminado con cuidado entre cosas que claramente nadie se tomó la molestia de retirar. La impresión general era de descuido, pero no de algo fuera de lo común para una propiedad de ese tipo.
Mientras recorría los cuartos, noté pequeños detalles que me incomodaron sin razón clara. No era miedo, sino una sensación difícil de explicar, como si el lugar no estuviera del todo vacío. Lo atribuí al encierro, al olor a humedad y al silencio extraño que se siente en construcciones viejas. He estado en muchos espacios así, y sé que la mente a veces juega con uno cuando no hay ruido ni movimiento. Antes de cerrar la compra, decidí investigar un poco sobre el antiguo dueño. El nombre de Durvalino aparecía en varios comentarios de gente de la zona. Se hablaba de él como un comerciante que había tenido dinero, pero que terminó acumulando deudas. También coincidían en algo. Era una persona extremadamente cuidadosa con sus pertenencias, casi obsesiva. Vivía solo y, según algunos, desconfiaba de todos. Nada de eso me pareció relevante para el negocio, pero sí explicaba el estado del departamento. Con la compra ya hecha, me enfoqué en lo importante: poner el lugar en condiciones para rentarlo. Los primeros días los dediqué a una limpieza básica. Saqué basura, moví muebles y abrí ventanas para que circulara el aire. Poco después contraté a Baldo, un albañil con experiencia en construcciones antiguas, y a Simas, su ayudante. Preferí estar presente todo el tiempo, como suelo hacer, para asegurarme de que el trabajo avanzara como lo había planeado. Cada mañana llegaba temprano, casi siempre con un café caliente en la mano, comprado en una panadería cercana. Organizaba las herramientas, revisaba los materiales y supervisaba cada detalle de la obra. Me gusta trabajar así, manteniendo el control de todo, evitando errores que después cuestan tiempo y dinero. Baldo se concentraba en lo suyo, y Simas lo seguía de cerca, aprendiendo y ejecutando tareas más simples. Desde esos primeros días empecé a notar algo que no encajaba del todo. Había zonas del departamento donde el ambiente se sentía más frío, incluso cuando afuera el calor era fuerte. No era un cambio brusco, pero sí lo suficiente como para hacerlo notar al pasar de un cuarto a otro. Pensé en problemas de ventilación o en la forma en que estaban construidas las paredes, así que no le di mayor importancia. El silencio dentro del lugar también me llamó la atención. A pesar de estar en una zona céntrica, donde normalmente se escucha movimiento constante, el interior del departamento parecía aislar esos sonidos. Todo se sentía contenido, como si las paredes absorbieran el ruido. En ese momento no lo interpreté como algo extraño, sino como una característica más del inmueble. Eran solo impresiones, nada concreto, nada que pudiera señalar como un problema real. Conforme avanzaba la obra, comenzaron a surgir detalles que al principio parecían simples descuidos. Herramientas que yo mismo dejaba en un lugar aparecían en otro sin explicación clara. Un martillo que recordaba haber dejado junto a la ventana terminaba en la cocina, y una cinta métrica que usábamos constantemente aparecía en el baño. Pensé que era parte del desorden normal de cualquier remodelación. Baldo y Simas aseguraban que no movían nada sin avisar, y en un inicio asumí que simplemente no estaban prestando atención. El ritmo de trabajo era constante, y entre polvo, ruido y materiales acumulados, no era difícil perder de vista las cosas. Aún así, comencé a notar que ciertos cambios no tenían lógica, como si alguien reorganizara objetos sin un propósito práctico. Días después, ocurrió algo que me hizo detenerme por primera vez. Llevaba puesto mi reloj, como siempre, mientras revisaba unas medidas en una de las habitaciones. En algún momento dejé de sentirlo en la muñeca, lo cual me pareció extraño porque no suelo quitármelo durante el trabajo. Lo busqué en el piso, entre herramientas y en las mesas, sin encontrarlo. Minutos más tarde, al entrar al baño, lo vi colocado sobre el rollo de papel higiénico, como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado. No recordaba haber pasado por ese lugar en ese lapso. La sensación que tuve no fue de miedo, sino de confusión,
acompañada por una incomodidad difícil de justificar. Intenté convencerme de que lo había dejado ahí sin darme cuenta. A partir de ese momento, los cambios se volvieron más evidentes. Encontré ollas vacías dentro del refrigerador, acomodadas junto a los pocos alimentos que ya habíamos llevado. En otra ocasión, vasos que usábamos durante el día aparecieron entre verduras y paquetes de comida. También descubrí comida guardada dentro del closet, como si alguien hubiera decidido esconderla ahí. Ninguno de esos eventos ocurrió frente a nosotros. No había ruido, ni señales de que alguien entrara o saliera. Las puertas permanecían cerradas y las ventanas, aunque viejas, no mostraban señales de haber sido forzadas. Todo parecía suceder en lapsos breves, casi en los momentos en que dejábamos de prestar atención. Intenté encontrar una explicación lógica. Consideré que tal vez algún niño de la zona entraba sin que lo notáramos, aprovechando descuidos. Sin embargo, no había indicios de acceso externo. Baldo comentó en más de una ocasión que no había visto a nadie, y Simas coincidía, aunque su forma de decirlo reflejaba más inquietud que certeza. Con el paso de los días, el ambiente cambió. Simas evitaba quedarse solo en cualquier habitación y constantemente miraba hacia atrás, como si esperara encontrar a alguien. Baldo, aunque más reservado, empezó a mencionar que ciertas zonas se sentían frías sin razón. Yo mismo comencé a sentir irritación, una especie de tensión constante que dificultaba concentrarme. El departamento dejó de parecer un simple lugar abandonado y empezó a sentirse incómodo, como si algo invisible estuviera interfiriendo en cada momento. Conforme avanzaban los días, lo que antes parecía desorden empezó a tomar otra forma. Las manchas de humedad comenzaron a aparecer en paredes que ya habíamos limpiado, sobre todo en la cocina y en uno de los cuartos. No era el tipo de moho que surge por filtraciones normales. Se extendía rápido y tenía un olor más intenso, pesado, casi como si algo se estuviera descomponiendo dentro de las paredes. Ese olor se quedaba en la ropa y en las manos, incluso después de salir del lugar. Decidí acelerar el trabajo. Pasaba más horas dentro del departamento, intentando terminar lo antes posible y dejar todo listo para renta. Parte de mí quería resolverlo como cualquier otro problema técnico, sin detenerme demasiado en lo que no entendía. Mantenerme ocupado era la única forma de no pensar en lo que estaba pasando. Una noche me quedé solo para avanzar con la pintura de una pared. El edificio ya estaba en silencio, sin el movimiento habitual de la calle. La luz dentro del departamento era suficiente, pero el ambiente se sentía distinto, más cerrado, como si el aire no circulara. Trabajaba concentrado, intentando ignorar esa sensación constante de incomodidad. En algún momento escuché pasos en el pasillo interior. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Me quedé quieto, esperando ver a Baldo o a Simas entrar por alguna razón. Pero no había nadie. Los pasos continuaron unos segundos más, lo suficiente para dejar claro que no era un ruido aislado ni algo que pudiera atribuir a la estructura del lugar. El silencio que siguió fue peor. Luego comenzaron los susurros, bajos, casi pegados al oído, aunque no había nadie cerca. No eran palabras claras al principio, solo una insistencia difícil de ignorar. Poco a poco se formó una frase que se repetía: «Eso es mío, todo esto sigue siendo mío». Sentí el cuerpo tensarse de inmediato, con una presión en el pecho que me dejó inmóvil por unos segundos. La reacción fue salir de ahí sin detenerme a revisar nada más. Desde ese día evité quedarme solo en el departamento por la noche y comencé a irme antes de que oscureciera. Seguí trabajando durante el día, tratando de actuar como si todo tuviera una explicación lógica, pero el ambiente ya no era el mismo. Había una tensión constante, una sensación de estar ocupando un espacio que no me correspondía.
y la impresión cada vez más clara de que algo dentro del lugar seguía moviendo las cosas a su manera. A pesar de todo lo que ya había pasado, tomé la decisión de regresar una noche para terminar la pintura. Quería cerrar ese trabajo y dejar el departamento listo cuanto antes. Baldo y Simas hacían el trabajo más pesado durante el día, y yo no tenía el valor de pedirles que se quedaran después del horario para pintar. Ese cuarto ya tenía la pared lijada, lista para recibir la pintura. Pensé que mantener la mente ocupada y enfocarme en lo práctico sería suficiente para ignorar cualquier cosa extraña. Entré solo, con las llaves en la mano y una sensación incómoda desde el primer momento. El ambiente se sentía más pesado que en días anteriores. No había ruido de la calle, ni voces lejanas, ni siquiera el sonido de autos pasando. Todo parecía detenido. Encendí las luces y me puse a trabajar, intentando no prestar atención a esa ausencia de sonido que hacía eco en cada movimiento que yo mismo generaba. Mientras avanzaba con la pintura, noté algo extraño en la iluminación. No era un apagón ni una falla evidente, pero la luz parecía perder intensidad por momentos, como si algo interfiriera con ella. La sensación de no estar solo se volvió más clara, más directa, como si alguien estuviera dentro del departamento observando cada uno de mis movimientos. En un intento por distraerme, fui hacia la cocina para tomar agua. Al cruzar el umbral, me detuve sin entender de inmediato lo que estaba viendo. Había una figura sentada, completamente inmóvil. No se movía, no reaccionaba. Solo estaba ahí, ocupando el espacio como si siempre le hubiera pertenecido. La postura era rígida, y su apariencia coincidía con las imágenes que había visto días antes al investigar al antiguo dueño. No tuve que pensarlo demasiado para reconocerlo. La luz a su alrededor era distinta, tenue, como si no perteneciera al mismo ambiente. Esa diferencia hacía que todo lo demás pareciera más oscuro. Su mirada estaba fija en mí. No había expresión clara en su rostro, pero la intención era evidente. Sentí cómo el cuerpo se me tensaba, como si cualquier movimiento fuera a provocar algo peor. En ese instante abrió la boca y en lugar de palabras salió un sonido. El ruido fue fuerte, distorsionado, un lamento profundo que no parecía humano. La vibración fue tan intensa que un vaso cercano se rompió sin que nadie lo tocara. Al mismo tiempo, la electricidad se cortó y todo quedó en completa oscuridad. Durante unos segundos no supe si el silencio era peor que el sonido que acababa de escuchar. Cuando la luz regresó, la figura ya no estaba. No esperé a comprobar nada más. Salí del departamento lo más rápido que pude, con la sensación de que algo podía alcanzarme si me quedaba un segundo más. Desde esa noche dejé de trabajar ahí en la oscuridad y evité permanecer solo en el lugar. La obra se terminó con el tiempo, siempre durante el día y con gente presente. Logré poner el departamento en renta y a simple vista funciona como cualquier otro. Sin embargo, las personas que lo ocupan no permanecen mucho tiempo. Se van sin dar explicaciones claras, mencionando incomodidades que prefieren no detallar. Con el paso de los meses entendí que no todo se puede controlar ni resolver como un problema común. Mantengo distancia de ese lugar y evito entrar sin necesidad. Hay una sensación persistente que no desaparece, como si el espacio siguiera ocupado de una forma que no se puede ver. Algunos lugares no quedan vacíos del todo, y hay historias que no terminan cuando una persona se va.